Buenas tardes chicos con todos ustedes. Hoy día vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada con respecto al tema de cocientes notables. Hoy día vamos a terminar la parte de cocientes notables, ¿sí? Muy bien. En la semana pasada vimos respecto a los casos de cocientes, ¿no? Con sus signos, cuando era negativo negativo, cuando era negativo positivo, positivo positivo, ¿no? En realidad habían tres casos de cocientes notables, ¿sí? No te olvides que habían tres casos. El cuarto caso no existía, ¿no? O sea, no me daba un residuo igual a cero. Perfecto. Y recordando, ¿no? ¿Cuáles eran los casos? El menos menos, ¿sí? El más también. El más menos, ese no era un cociente notable. Ese no era. El más menos no era un cociente notable. Y el menos más sí era un cociente notable. Pero hay que recordar que el menos más y el más eran cocientes notables dependiendo, uno cuando era par y el otro cuando era impar, ¿sí? No te olvides. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que es la parte de cocientes notables, ¿sí chicos? Bien, ahora voy a explicar lo que es el término general de una división, o sea, ¿cuándo es un cociente notable? Cuando hablo de término general se refiere al término K, o sea, ¿quién viene a ser K aquí? K viene a ser el lugar o la posición donde se encuentra ese término. Por ejemplo, si a ti te piden el término 20, K vale 20. Si a ti te piden el término 30, K vale 30. Si a ti te piden el término 2, K vale 2. O si te piden el término 1, K vale 1. ¿Correcto? Muy bien, esta propiedad se utiliza ya cuando son grandes cantidades de términos. Término 50, término 40, término 80. Ya cuando hay regulares términos, ¿no? Pero si te piden el término 1 está fácil porque dividimos los primeros. Si te piden el último término, dividimos los últimos, ¿no? Muy bien. ¿Quién viene a ser? Pero para esta forma, ojo, para esta forma, me estoy refiriendo para esta forma. La primera base, aquí, mira, escúchame, x a la r elevada a la n, y a la p elevada a la n, x a la r más menos y a la p. No te olvides que te expliqué la vez pasada que estos tenían que ser iguales, ¿sí o no? Tanto en la derecha como lo de la izquierda, ¿sí? Tenían que ser iguales. Bien. Ese n que está aquí viene a ser el número de términos que tiene esa división, o sea, o que tiene ese cociente notable. Y K viene a ser el lugar o la posición, lo que te estaba indicando, ¿no? Muy bien, ojo, cuando yo diga primera base, escúchame, cuando yo diga primera base quiero que te refieras a todo esto, en este caso x a la r, o sea, todo lo que tienes a la parte de la izquierda. Primera base, vas a coger todo lo que tienes a la parte de la izquierda. Y la segunda base va a ser lo que tienes a la parte de la derecha, todo, así como está. Si aquí dice x a la quinta, si aquí dice x a la sexta, si aquí dice x a la y, si aquí dice x a la p, a lo que tenga tú vas a cogerlo como está ahí. Igual en la parte de acá se coge igualito con todo lo que está ahí. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora el término general. Aquí estamos para calcular el término general. Aquí está la propiedad. Esta propiedad para calcular el término general es más menos. Ahorita te explico por qué más menos. La primera base, mira, como te dije primera base, en este caso mi primera base es x a la r. Así como está, x a la r. Elevada a la n menos k por la segunda base viene a ser en este caso y a la p. La segunda base viene a ser y a la p. Y a la p elevada a la k menos 1. Ya sabes quién es n viene a ser el número de términos. Ya sabes quién es k viene a ser el lugar o la posición. ¿Por qué puse más menos? En el caso de los signos, me refería para el segundo y tercer caso, cuando era más y cuando era menos más. Para esos dos casos me puse los signos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, cuando todos eran menos, cuando era el primer caso menos, recuerda que todos los términos eran positivos, ¿sí o no? Entonces, en el caso menos no necesito, porque yo sé que todos los términos son positivos. Para el segundo y para el tercer caso sí necesito el K. ¿Por qué? Porque ahí eran intercalados los signos. O sea, ¿por qué necesito el K? Dice aquí, si el K es par, o sea, si a ti te piden el término 20, para un caso cuando es en el segundo o en el tercero, si el K es par va a ser negativo, o sea que tu término 20 va a ser un término negativo. Pero si el K es impar, en este caso, si el K es impar, tu término va a ser positivo. No te olvides. Sí, muy bien. Entonces, quedamos, ¿no? Si el K es par, va a ser un signo negativo. Y si el K es impar, va a ser un signo positivo. Pero solamente para el segundo y el tercer caso, donde sus signos eran intercalados. Muy bien. Mira, vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Mira ahí.
Mira ahí. ¿Qué me piden ahí? En ese ejercicio me dicen calcular el octavo término de esa división. Para calcular el octavo término de una división, primero lo que tú tienes que ver son los datos. Los datos es calcular cuánto vale n, o sea, cuántos términos tiene esa división y quién viene a ser el valor de k. Esos son los datos. ¿Sí? Muy bien. Primero, para calcular cuántos términos tiene esa división, aplicamos la propiedad de principio. Sí te expliqué la semana pasada. Para aplicar la propiedad de principio tú tenías que dividir, o sea, 60 entre 5, que también iba a ser igual a 72 entre 6. Esa era para calcular la cantidad de términos de esa división. 60 entre 5, ¿cuánto sería? 12. 72 entre 6, 12. O sea, tiene que ser la misma, y en ese caso una igualdad entre estas dos divisiones. Entonces yo sé que tiene 12 términos. Perfecto. Pero acá, ¿quién viene a ser? Ojo, me piden calcular el octavo término. Acá vendría a ser el valor de 8. Muy bien, acá vendría a ser el valor de 8. Aquí va donde yo te digo, mira, ve, me piden el término, yo aplico, término acá. Mira la propiedad. Recuerda la propiedad, aquí está la propiedad. Término K, o sea, me piden ahí calcular el término 8, término 8, ¿sí? Término 8, muy bien, mira, como me piden calcular aquí el término 8, ojo, y estamos en los casos menos más, te dije bien claro, o sea, si estamos en el caso menos más o en el caso más, los signos iban a ser intercalados. Y si me piden un T par, ¿qué signo iba a tener? Iba a tener un signo negativo, ¿sí? Iba a tener un signo negativo. Yo sé que va a ser negativo. Menos. La propiedad, ¿quién era? Mi primera base. Cuando yo digo mi primera base, recuerda que te dije que en el denominador cogieras completo como está. ¿Quién es mi primera base? En este caso mi primera base es x a la quinta. Sería x a la quinta elevada a la quinta, dice la propiedad. ¿Te acuerdas? Elevada a la quinta dice la propiedad. Elevada a la n menos k. ¿Quién es n? 12. 12 menos 8. Por la segunda base. ¿Quién viene a ser mi segunda base en este caso? Mi segunda base viene a ser, el que sigue a partir de acá, completo. Y elevada a la sexta. Y elevada a la sexta. Elevada a la quinta dice la propiedad. Elevado a la quién. Elevado a la quién dice la propiedad. Elevada a la k menos 1. O sea, 8 menos 1. 8 menos 1. Por lo tanto, como me piden calcular el término 8, va a ser igual menos x a la quinta elevado 12 menos 8 viene a ser 4 por y a la sexta elevado 8 menos 1 viene a ser 7. ¿Que sería igual a cuánto? Que sería igual a menos x a la 20 y a la 6 por 7, 42. X a la 20 y a la 42. Ese sería el término 8. El término 8 que me piden calcular de esta división vendría a ser entonces menos x a la 20 y a la 42. ¿Recuerda por qué era negativo? Porque estábamos en uno de los segundo o tercer caso, ¿no? En cualquiera de esos dos, en el caso menos más, donde los signos iban a ser intercalados. No te olvides, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. A ver, continuamos con un segundo ejemplo, ¿sí? Mira, ¿qué lugar ocupa en el desarrollo del cociente notable en el término cuyo grado absoluto es 252? Me dicen que el grado absoluto de un término que yo no conozco, porque justamente me dicen qué lugar ocupa. ¿Quién era el lugar? ¿Era acá, sí o no? Como yo no conozco el lugar que ocupa, vamos a un término acá. No sé, escúchame, cada vez que escuches la palabra término, te vas a la propiedad del término general. ¿Ya? Listo. Sería igual. Pero primero vamos a calcular cuántos términos tiene esa división. ¿Me puedes decir cuántos términos tiene esa división? 160 entre 4 sería 40 términos. ¿Perfecto? O 280 entre 7 es 40 términos. Muy bien. Tenemos 40 términos. Ojo. Pero con el caso menos, recuerda que aquí todos los términos serán positivos. Correcto. Sería la primera base. ¿Quién vendría a ser mi primera base para ese caso? Mira, ¿quién está abajo? X a la cuarta. Mi primera base vendría a ser x a la cuarta elevada a la n menos k. N lo conozco, que vale 40. Y k no lo conozco porque justamente me piden el lugar, o sea, k. Por la segunda base, ¿quién vendría a ser la segunda base? En este caso, y a la 7, como está aquí. De hecho, que lo cojas completo. Y a la 7 elevada a la, ¿quién dice la propiedad? Elevada a la k menos 1. No tenemos el valor de k menos 1.
Pero sabemos que el grado absoluto de este término, vale 252. ¿Y qué era el grado absoluto de un término? Era la suma de los exponentes de sus variables, ¿no? Vamos a seguir resolviendo. Por ejemplo, aquí me quedaría que t elevada a la k sería igual x4 sería 160 menos 4k por y elevado a la 7k menos 7. ¿Qué es el grado absoluto en un término? Era la suma de los exponentes de las variables. O sea, 160 menos 4k más 7k menos 7, eso tendría que darme, ¿cuánto vale su grado absoluto? 252, ¿no? Muy bien, de aquí sacamos 3k, 252 menos 160 más 7 sería 99, perfecto. Por lo tanto, calculamos el valor de k, que el valor de k valdría en ese caso 33. El valor de k valdría 33. ¿Qué me piden en ese ejercicio? Entonces, ¿qué me piden en ese ejercicio? Me piden calcular el valor de k. Aquí dice el lugar. Recuerda que el lugar era k. Qué sencillo, ¿no? Recuerda, cada vez que te diga término, la palabra término, te vas a la formulita. No te olvides, te vas a la formulita. Vámonos a otro ejemplo. Mira, escúchame por acá. Préstame bastante atención a ese ejemplo. ¿Listo? Ojo claro, dice. ¿Qué dice en ese ejemplo? A ver, me gustaría que veas qué dice en ese ejemplo. Ahí está. El grado absoluto del término del lugar 6. Me piden calcular el grado absoluto del término del lugar 6. En este caso me piden el grado absoluto del término del lugar 6. Lugar 6, o sea, ya tengo el valor de k. K vale 6. ¿Listo? K vale 6. Muy bien, como del término te dije que me vaya a la formulita. Término K. Ah, pero aquí no tengo el número de términos. Ah, ojo. No tengo el número de términos. Pero yo no sé aquí, en este caso, cuántos términos tiene esa división. Pero recuerda que había una propiedad del principio de cocientes notables. ¿Cuál era la propiedad? Que, vamos a poner por aquí, que 3n más 9 entre 3 tenía que ser igual a ¿quién? A 3n entre 2. ¿Sí o no? 3n más 9 entre 3, la división del exponente de arriba entre el exponente de abajo, tenía que ser igual al exponente de arriba entre el exponente de abajo. Bien, le sacamos tercia. Me quedaría n más 3 es igual a 3n sobre 2. Pasa a multiplicar. 2n más 6 es igual a 3n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto sale el valor de n ahí? ¿Cuánto sale el valor de n? El valor de n ahí sale 6. Ya tenemos el valor de n. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero el valor de n no significa que haya n términos. ¿Perfecto? El n aquí vendría a ser una constante, nada más. Entonces yo reemplazo. A ver, vamos a reemplazar. n vale 3. 3 por 3, ¿cuánto sería ahí? 3 por 3 sería 9, ¿no? A ver, 3 por 3 sería 9, 9 medios. Un ratito, a ver. Ya, muy bien. En este caso n valdría 6, no valdría 3, ¿no? N vale 6, n vale 6. Lo reemplazamos aquí, chicos. N vale 6, ¿no? 6 por 3, ¿cuánto es 6 por 3? 6 por 3 sería 18. Ahora sí, si ya sabemos cuánto vale el exponente de arriba, que vale 18, ¿me puedes decir cuántos términos tiene esa división? Ah, qué fácil. ¿Cómo llamamos el número de términos? El exponente de arriba entre el exponente de abajo. 18 entre 2. ¿Cuántos términos tiene esa división? Ah, entonces tiene 9 términos. Perfecto. A ver, mira, escúchame. Ten bastante cuidado. Una cosa es para calcular esta constante. Aplicas el principio. ¿Cómo era el principio? El exponente de arriba entre el exponente de abajo igual al exponente de arriba entre el exponente de abajo. Ahí hemos calculado el valor de n. n nos salió 6. Pero ese n es una constante. Me piden calcular el número de términos. ¿Cómo era el número de términos? El exponente de arriba entre el exponente de abajo. Allá. Pero como n valía 6, 6 por 3, 18. Ya tengo el exponente de arriba que vale 18. Y el exponente de abajo vale 2. 18 entre 2, 9. O sea, hay 9 términos. Ahora sí, vámonos a calcular el término 6. Vámonos a calcular el término 6. Porque justo me están pidiendo calcular el término 6. El término 6 más es par. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Muy bien. Primera base. ¿Quién vendría a ser la primera base en este caso? En este caso vendría a ser, listo, te dije, ¿no? X al cubo. Mi primera base vendría a ser X al cubo
elevada a la, ¿quién dice la formulita? Elevada a la n menos k. N menos k, o sea, 9 menos 6, eso vale 3. Por la segunda base, ¿quién vendría a ser mi segunda base? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Elevada a la, ¿quién dice la propiedad? Elevada a la k menos 1. K vale 6, menos 1, 5. Entonces, mi término 6 va a ser igual a menos x a la novena y a la décima. Eso vendría a ser mi término 6. ¿Pero qué me piden calcular aquí? El grado absoluto de este término. El grado absoluto de este término. ¿Quién vendría a ser el grado absoluto de ese término? Entonces, 10 más 9 sería 19. El grado absoluto de ese término vendría a ser 19. Mira qué sencillo, ¿no? Aquí, ¿qué dato nos faltaba? Calcular el número de términos, pero había una relación. Justo la relación del principio de cocientes notables. Justo era la relación del principio de cocientes notables. El exponente de arriba entre el exponente de abajo tenía que ser igual al exponente de arriba entre el exponente de abajo, ¿sí? Muy bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias por todo, prestar bastante atención. Espero que les haya quedado claro este tema. Cualquier consulta igual vamos a hacerlo en clase, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, chicos.